Bueno, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva exploración a fondo. Ese espacio donde cogemos una montaña de información, notas, entrevistas y destilamos exactamente lo que hay que saber. Exacto, lo destilamos todo para ir al grano. Eso es. Y hoy traemos un tema que, a primera vista podría parecer simplemente entretenimiento ligero para pasar el rato. Sí, el típico formato para desconectar. Claro. Pero es que cuando rascamos un poco la superficie, esto esconde una maquinaria mediática y sociológica verdaderamente fascinante. Totalmente fascinante. Nos vamos a sumergir en unas recientes transcripciones exclusivas del canal de YouTube Jotas Hitax Digital. Ahí desgranan los entresijos de la nueva y colosal temporada de Gran Hermano en Argentina. Todo esto basándose en una charla extensa con su presentador, Santiago del Moro. Una charla que la verdad da para muchísimo análisis. Da para muchísimo. Para arrancar con fuerza, quiero lanzar una reflexión a todas las personas que nos acompañan hoy. ¿Cómo logra un formato de televisión sobrevivir 25 años, o sea, todo un cuarto de siglo, y seguir generando un nivel de expectación absolutamente desbordante? Es la gran pregunta. Pues la respuesta, según los datos que tenemos hoy sobre la mesa, incluye platos de 600 metros cuadrados con realidad inmersiva, un trofeo bañado en oro, y actrices consagradísimas de la televisión suplicando literalmente entrar a la casa. Yo me he quedado asombrada. Es que me parece el enfoque perfecto para empezar, porque corremos el riesgo de quedarnos en el chascarrillo fácil o en el cotilleo de quién discute con quién por fregar los platos. Y lo que revelan estas fuentes va muchísimo más allá. Sí, va a otro nivel, completamente. Estamos ante un caso de estudio monumental sobre cómo ha evolucionado la infraestructura del entretenimiento contemporáneo. Pensemos un momento en lo que era este programa hace 2 décadas. Era un simple experimento social. El encierro básico. Exacto. Hoy estamos viendo el rediseño absoluto del aislamiento psicológico. Es la monetización del comportamiento humano a través de un ecosistema mediático gigante. Ya no se conforman con encerrar a la gente, sino que buscan crear una simulación de alta tecnología. Vale, pues vamos a desgranar todo esto porque yo me he quedado de piedra al leer los detalles físicos de la nueva casa. Según las notas de Jotax Digital, la ubicación ya es toda una declaración de intenciones. Ya lo creo. La casa no está en los estudios centrales de la cadena Telefe, sino que la han situado en los exestudios Pampa, a unas 8 manzanas de distancia, en la zona de Martínez. Pero lo que me ha parecido súper peliculero es lo que llaman el desfiladero. El famoso desfiladero, sí. Hablan de un recorrido específico, una especie de pasarela motorizada, por donde los coches desfilan para recoger a los participantes en el estudio principal y llevarlos casi en procesión hacia la casa. ¿No resulta esto pura teatralidad antes incluso de que empiece el juego real? Lo fascinante aquí es cómo la arquitectura del programa se ha puesto al servicio de la narrativa épica. Ese desfiladero cumple una función psicológica brutal. O sea, no es solo para llevarlos en coche. ¿Qué va? No es una simple cuestión de logística para mover a la gente del punto A al punto B. Es un rito de paso televisado. Marca la frontera física y mental entre el mundo real que dejan atrás y el universo aislado en el que van a vivir. Claro, es como cruzar el umbral. Eso es. Y ya que mencionas ese universo aislado, la fuente detalla una innovación técnica que bajo mi punto de vista altera por completo las reglas de la telerrealidad. Han construido un espacio anexo para los juegos que denominan la arena. Ah, sí, lo de las pantallas. Y ojo, porque no es una salita de juegos. Es un estudio independiente de 600 metros cuadrados forrado completamente de pantallas de 360 grados, desde el suelo hasta el techo. Madre mía, 600 metros. Pero, detengámonos ahí, porque el propio Santiago del Moro lo describe como espectacular y ponen un ejemplo que me ha volado la cabeza, la verdad. El de las piscinas, supongo. Si resulta que este año la casa tiene 2 piscinas y una de ellas es estilo playa. Gracias a estas inmensas pantallas, la producción puede cambiar el entorno en un abrir y cerrar de ojos. Los concursantes pueden estar tomando el sol tranquilamente y de repente aprietan un botón y las pantallas los sitúan en medio de la selva del Amazonas. Es alucinante. O al segundo siguiente están visualmente sumergidos en el Caribe. Pero yo me pregunto, ¿no rompe esto la esencia del formato original? Se suponía que la gracia era verlos aburridos en un sofá lidiando con el encierro, no en un parque de atracciones virtual. Pues fíjate, precisamente ahí reside el salto evolutivo del formato.
En sus inicios, el concepto era el encierro analógico. Meter a gente en una casa y ya está. Meter a un grupo de personas en una casa normal, privarlos de estímulos externos y observar la fricción natural. Ahora, con esta tecnología de inmersión total, los están introduciendo en auténticos simuladores psicológicos. Ya no es solo ver qué hacen. Claro, es que la dirección del programa ya no solo controla con quién interactúan o qué comen. Ahora tienen el poder de alterar su percepción espacial y sensorial a voluntad. Imagina el impacto mental de estar aislado del mundo real, pero bombardeado por entornos virtuales hiperrealistas. Es un nivel de control ambiental que roza la ciencia ficción y que busca llevar sus emociones al límite, forzando contrastes brutales. Tela con esto, de verdad. Y claro, toda esta infraestructura casi de película de ciencia ficción tiene que estar coronada por un premio a su altura. Las fuentes mencionan el nuevo trofeo y es toda una declaración de poderío. Han bautizado esta temporada como la edición de la generación dorada. Un nombre muy modesto, sí. Muy modesto. Y el trofeo no es de plástico pintado, no. Está literalmente bañado en oro, diseñado por el reconocido maestro orfebre Adrián Pallarols. Todo grita exceso y monumentalidad. Desde luego. Al frente de este titán televisivo está, como decíamos, Santiago del Moro. Y la entrevista revela detalles muy curiosos sobre su estado mental. Confiesa que está muy enfocado, súper concentrado, pero admite que duerme mal por las noches debido a la tensión y la expectación. Es normal llevar ese barco, no debe ser fácil. Para nada. Y hay un detalle de vestuario que me hizo mucha gracia. Anuncia que va a usar un solo cambio de ropa por gala. Se compara en tono de broma con la mítica Mirtha Legrand, que para quienes nos escuchan desde España y no conozcan la televisión al otro lado del charco, es una leyenda absoluta allí, famosísima precisamente por sus despampanantes y constantes cambios de vestuario. Un ícono total, la televisiva. Muestra a un presentador que entiende perfectamente su rol en medio de este caos hipertecnológico. Él necesita ser el ancla visual. Claro, si todo a su alrededor cambia sin parar. Exacto. Si el plató tiene 600 metros cuadrados de pantallas que cambian del Amazonas al Caribe y hay 28 personas gritando en la casa, el conductor no puede ser un elemento de distracción más. Un solo look sobrio transmite autoridad y constancia. Tiene todo el sentido del mundo. Pero más allá de los platós y los presentadores, toda esta infraestructura no sirve absolutamente de nada sin la materia prima del programa, que es el factor humano. Y aquí la ingeniería del casting para este 25 aniversario presenta un giro de guión interesantísimo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque cambian las reglas del juego por completo. Según las fuentes, por primera vez en la historia del formato en ese país, el programa se ha reservado la potestad directa de invitar a personas al casting. O sea que ya no esperan. Nada de esperar. Ya no se sientan a esperar a que miles de anónimos envíen sus vídeos caseros. La producción sale activamente a cazar perfiles específicos. Claro, al filtrarse esto, el rumor generalizado era que iban a hacer una edición exclusiva de famosos. Lo típico, una edición VIP. Exacto, pero Santiago del Moro es muy tajante al desmentirlo. Dice que no es una edición VIP, es un híbrido masivo. Van a meter a 28 personas en total, 20 entran el lunes y los 8 restantes el martes. Una barbaridad de gente. Una coctelera de perfiles total. Famosos, reconocidos, gente a medio camino de la fama y absolutos desconocidos. Eso sí, Del Moro establece una regla fundamental, y cito textualmente: ahí adentro son todos iguales. Bueno, me cuesta creer que esa igualdad sea real al 100% desde el minuto 1, pero como experimento sociológico es brillante. Juntar a personas con un bagaje público enorme, con sus egos y sus equipos de relaciones públicas, y ponerlos a convivir con ciudadanos de a pie. Sí, en pijama, compartiendo baño. Despojarlos de cualquier privilegio del mundo exterior, someterlos a las mismas pruebas absurdas, al mismo racionamiento de comida y a las mismas camas compartidas. Lo que buscan es dinamitar las jerarquías sociales tradicionales frente a las cámaras. Literal. Y esto conecta directamente con uno de los puntos más surrealistas que revelan las fuentes sobre quién ha llamado a la puerta de este experimento. Ay, lo de Andrea del Boca. Tengo que decir que esta anécdota es la joya de la corona de la entrevista. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, Andrea del Boca es la realeza de las telenovelas latinoamericanas. Una actriz con una trayectoria de décadas internacionalmente conocida. Una estrella con todas las letras. Pues bien, los periodistas relatan en La Fuente que ella es una fanática empedernida de la estrategia del programa. Y ojo al dato, porque no la llamaron los productores para rogarle que entrara. ¿Fue ella? Fue ella misma quien descolgó el teléfono, llamó directamente a Santiago del Moro y le soltó: quiero entrar a la casa. Tal cual.
Y la historia da para más porque sus amigos periodistas de la prensa rosa les escribían mensajes preguntándoles si eran ciertos los rumores de su entrada. Y ella aplicó la ley del hielo. Ni pío. Nada, ignoro todos los mensajes para proteger el secreto y la sorpresa. Y para rematar, comentan que su propia hija va a estar trabajando a la vez en el canal de streaming del programa. Yo me he quedado alucinada. Es que esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza del prestigio y la fama hoy en día. ¿Qué nos dice de la industria del entretenimiento actual que una estrella súper consagrada que ha protagonizado producciones millonarias y ha sido intocable quiera encerrarse voluntariamente durante 7 meses? Y repito, para compartir tareas del hogar con un chaval de 20 años. Exactamente. Históricamente las grandes estrellas cultivaban el misterio. La distancia con el público era su mayor activo. Hoy parece que la moneda de cambio más valiosa no es el misterio, sino la omnipresencia. Estar en todas partes todo el rato. Sí, la perfección de una autenticidad extrema, aunque sea forzada. Entrar a este reality, dejarse vigilar 24 horas al día sin maquillaje y sin guión, se ha convertido en la validación máxima de que sigues vigente en la era de las redes sociales. Es una lectura fascinante, la verdad. Como la muerte del misterio de las grandes estrellas, por así decirlo. Y a ver, Andrea no es el único nombre llamativo que ha rondado este peculiar casting. Las fuentes destapan una mezcla rarísima de personajes. Sí, mencionaban varios perfiles muy dispares. Hablan de Brian Sarmiento, un exfutbolista que ya ha estado en otros espacios de la cadena dando mucho juego. Mencionan a Maxi Miller, que por lo visto es un personaje de internet famoso por dar sustos a la gente por la calle. Un perfil muy de red social actual. Muy de TikTok, sí. Y también nombran a una concursante chilena, supongo que para aportar esa cuota de conflicto o interés internacional. Incluso se cita a Laura Bozzo, una presentadora conocidísima, como una ferviente fanática del formato dispuesta a todo. Lo que te decía, la omnipresencia. Y tan interesante como los que entran son los desmentidos. Había un rumor enorme sobre Kenis Palacios, un estilista muy mediático allí. Pues la realidad, según cuentan con mucha sorna, es que a él no le había llegado ni un solo mensaje de la producción. La máquina de rumores gira sola y alimenta el formato meses antes de que se enciendan los focos. Claro, es que si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa máquina de rumores es el motor de arranque de algo mucho más grande. Porque, y este es un punto crucial, de las fuentes, una vez que empieza el encierro, el fenómeno ya no se limita a las 4 paredes de la casa. Ya no es solo la convivencia diaria. Hemos pasado de hablar de un simple programa de televisión a analizar una industria satélite gigantesca. El metadrama, lo que ocurre alrededor del programa, es tan o más importante que el programa en sí. Totalmente de acuerdo. Y las fuentes detallan cómo la cadena está poniendo toda la carne en el asador con una estrategia multiplataforma súper agresiva. Ya no vale con emitir la gala y listo. Se queda corto. El gran estreno satélite de este año es un programa de streaming bautizado como La Cumbre. Lo presenta también Del Moro y se emite justo al terminar la gala oficial de la televisión. El concepto es un poco maquiavélico, la verdad. Buscar sangre. Tal cual. Está diseñado para sentar al concursante recién eliminado a solas con el presentador instantes después de cruzar la puerta de salida. El objetivo explícito es capturar la sensibilidad a flor de piel. Claro, pillarlos en frío. Quieren grabar ese estado de shock, de desorientación absoluta al chocar con el mundo real, antes de que el concursante pueda hablar con su familia o procesar lo ocurrido o ser asesorado. Buscan la emoción cruda y sin destilar. Es una extracción de contenido llevada al extremo absoluto. Pero fíjate que esa estrategia de streaming es solo la punta del iceberg. Toda esta maquinaria alimenta a cientos de profesionales fuera de la casa. Creadores de contenido, psicólogos de plató, especialistas en redes, panelistas. Una economía entera funcionando alrededor. Exacto, es una industria paralela. Y lo verdaderamente llamativo que recogen las notas de Yotax Digital es que el nivel de intriga y conflicto de esta industria periférica llega a eclipsar a los propios concursantes. El drama de los que comentan el reality es un reality en sí mismo. Es que el ejemplo que dan las fuentes sobre esto es oro puro. Un salseo espectacular. Detallan un conflicto real de pasillos de televisión que daría para una telenovela. Es el caso de Nahuel, un comunicador al que apodan la ex-Criti, y la periodista Pilar Smith, ambos analistas del formato. Ah, sí, la pelea de los panelistas. Nahuel relata que al principio eran uña y carne. Tenían tan buena relación que ella incluso le dejaba su coche personal para ir a grabar a los estudios de Telefe. Nivel de confianza máximo. Pero de la noche a la mañana la cosa se torció de una manera brutal.
Según el testimonio de Nahuel, Pilar empezó a criticarle diciéndole que ya no resultaba gracioso en pantalla. Supuestamente, ella se escudaba diciendo que eran directrices de la gerencia, que a los jefes ya no les gustaba su trabajo. La típica jugada de oficina, esconderse detrás de la dirección para apartar a alguien sin dar la cara. Exactamente. Pero la trama se complica porque Nahuel afirma de forma tajante que con el tiempo descubrió que había sido la mismísima Pilar quien pidió explícitamente a la producción que lo echaran de la mesa de analistas. O sea que lo orquestó todo ella. Un apuñalamiento por la espalda televisado. Él cuenta en la entrevista que a día de hoy ni se dirigen la palabra, por los pasillos, y que ella ha llegado al extremo de exigir en otros programas que si él está invitado, a ella no la llamen. Es un salseo tremendo, pero ocurre entre los analistas, no entre los concursantes encerrados. Y ese salseo tremendo que mencionas es la definición perfecta de la estructura de cajas chinas del entretenimiento moderno. Nuestra audiencia debe entender que los espectadores ya no consumen únicamente el conflicto lineal de quién ha robado la leche en la cocina de la casa. Eso ya casi aburre. Claro. Devoran con la misma avidez las traiciones, los celos profesionales y las vendetas de los panelistas que analizan a los que roban la leche. Todo este ecosistema retroalimenta al mismo monstruo mediático. Hemos llegado a un punto donde sentarse en la silla de analista o tertuliano te convierte en un personaje tan crucial e influyente como el propio habitante del encierro. Y tan influyente es que hay figuras que prefieren 1000 veces quedarse en esa silla de analista antes que entrar a competir por el premio. Las fuentes nos dejan un par de ejemplos clarísimos de esto. Por un lado, mencionan a Zorbo, un experto y comentarista del programa, que lo dice abiertamente. Le fascina el formato, es un erudito de las estrategias, pero no está dispuesto a soportar un encierro de 7 meses aguantando carencias y conviviendo con desconocidos. Lógico es, que es durísimo. Él ha sabido ver que analizar el reality desde fuera es una oportunidad profesional enorme. Admite que si eres hábil, el altavoz que te da a comentar el programa te puede catapultar la carrera mediática mucho más que entrar y pasar desapercibido. Sin sufrir las penurias de la casa. Claro. Y el otro ejemplo es Guido Icardi, hermano de un concursante de ediciones pasadas. Le tiraron la caña para ver si entraba y el chico lo tuvo clarísimo. Priorizó su vida personal. Dijo que tiene su boda programada para el 14 de marzo y que lógicamente no iba a aislarse del mundo ahora, aunque dejó la puerta abierta a pensárselo en una repesca posterior al enlace. Esto evidencia un cambio de paradigma enorme. Totalmente. Demuestra la profesionalización absoluta del espectador y del ecosistema satélite. Hace años el sueño dorado de cualquiera que se acercaba a este programa era cruzar esa puerta, resistir y llevarse el maletín con el premio en metálico. Era la única meta. Hoy la inteligencia mediática ha evolucionado. Muchos entienden que el verdadero premio, el que te haga las facturas a largo plazo, es la visibilidad constante. Y a veces consigues mucha más cuota de pantalla, controlas mejor tu narrativa y sufres muchísimo menos desgaste psicológico sentándote a diseccionar a los demás desde un plató de streaming que dejándote grabar mientras duermes. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si hacemos una síntesis de la enorme cantidad de información que hemos extraído de las fuentes de JTAX Digital, queda clarísima la monumentalidad de esta nueva edición. Ya no podemos referirnos a esto como un simple programa de televisión que emiten por la noche. No es mucho más que eso. Mezclarse en igualdad de condiciones con completos desconocidos. Todo por estar en el candelero. Y vemos una expansión hacia el ecosistema del streaming diseñada milimétricamente para ordeñar cada gota de drama, ya sea dentro de la casa o en las mesas de debate de los analistas. Es una maquinaria perfecta para monopolizar la atención del público. Y para poner el broche final a nuestra charla, me gustaría dejar una reflexión profunda flotando en el aire. Algo para que la gente que está al otro lado lo mastique con calma. A ver, cuéntame. Si analizamos hacia dónde va todo esto, si la casa que aísla a los participantes ahora utiliza tecnología de pantallas inmersivas de 360 grados para simular de la nada selvas exóticas y playas paradisíacas, alterando su percepción de la realidad. ¿Sí? Y si al mismo tiempo, actrices consagradas ruegan entrar para ser tratadas exactamente igual que ciudadanos anónimos, despojándose voluntariamente de su identidad estelar. ¿A dónde quieres llegar? Pues a preguntarnos, ¿se ha convertido la telerrealidad en la simulación definitiva? Cuando el entorno físico es completamente virtual y falsificable, y la convivencia humana está hipermediatizada e interpretada para múltiples plataformas simultáneas, ¿qué queda exactamente de real en la telerrealidad hoy en día?
Vais, una pregunta espectacular para cerrar, la verdad. De esas que se te quedan dando vueltas en la cabeza un buen rato y te obligan a mirar la pantalla con otros ojos completamente distintos. Es para pensarlo. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy en este análisis a fondo. Os invitamos a seguir siempre cuestionando cómo se construye y, sobre todo, cómo consumimos el entretenimiento que nos rodea a diario. Hasta la próxima exploración.